Santiago capítulo 1. Todavía estamos en el capítulo 1, versículos 19 al 27. Algunos dirán, ay, va a predicar del 19 al 27. Bueno, como es un solo tema, lo he puesto en partes. Y el tema de esta serie se llama Del dicho al hecho hay mucho camino. Del decir al hacer hay mucho que recorrer. Siempre es así. Y este es del dicho al hecho, primera parte. Vamos a darle lectura del 19 al 27. Dice: por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, de la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tanto solamente oidores. Engañaos a vosotros mismos, porque alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Bendice tu palabra y ayúdanos, Padre, para que tú nos hables en este día. Queremos honrarte, queremos glorificarte como nuestro Padre grandísimo y hermoso. Y mi Dios, como tus hijos, no queremos ser rebeldes, como también fuimos nosotros con nuestros padres terrenales. Te pedimos, Padre, nos des gracia, nos des misericordia, nos des amor, y que prepares nuestros alma, mente y cuerpo y corazón para poder estar atentos a tus palabras. Te damos la gloria y la honra, Dios, y te pedimos que tú nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, este dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, o del recibir una información al hacerlo, a veces hay un camino largo. Y esta es la realidad en muchas de las gentes. Muchas gentes se proponen hacer algo, pero no lo hacen. Muchas gentes escuchan el testimonio de alguna persona y quieren hacer lo mismo, pero no lo hacen. Todo queda en el puro intento. Hermanos, en el cristianismo no es la excepción. Nosotros también, al escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, Dios nos habla y mueve nuestros corazones, pero siempre hay una realidad en el cristiano que nunca llega a ser la voluntad de Dios. Nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos de cambiar este dicho. Por el dicho al hecho no hay nada de trecho, o del dicho al hecho no hay nada de camino, sino que hagamos las cosas de inmediatamente, a la orden, ¿verdad? Porque lo que dice la palabra de Dios es una orden. En muchas de las partes es una orden, ¿verdad? Y nosotros nos debemos de acatar esa orden. ¿Qué nos dice Santiago? ¿Qué nos está hablando? Dice en el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es importante ver esta palabra por esto, porque la palabra por esto nos está
ligando con el capítulo anterior. A lo mejor vemos que Santiago va a hablar de otro tema, pero en realidad vamos a ver que es una conexión con lo que él está hablando al principio. Dice, entonces podemos decir, por esto que yo he dicho, hermanos míos, pero ¿qué fue lo que dijo Santiago? ¿Qué dijo en los versículos anteriores? Del 1 al 18. ¿Qué fue lo que dijo Santiago? Primero nos dijo que era un siervo de Jesucristo. Y lo enfatizamos. Después nos dijo que era necesario pasar por tribulaciones y problemas. También nos dice que era necesario adquirir sabiduría. También vimos las tentaciones. También vimos el resultado de quien sale vencedor de las tentaciones. También vimos el origen de dónde surgen las tentaciones. También vimos o habla de que de Dios vienen puras cosas buenas y que Él nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces, por todas estas cosas, hermanos, porque por todo esto que acabamos de decir, hermanos, Santiago nos da 3 consejos muy importantes. Entonces nosotros tenemos que tener tiempo para escuchar. Nosotros tenemos que tener tiempo para abrir nuestros oídos y escuchar. ¿Por qué? Porque uno de los consejos, y el primero es, hermanos míos, hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír. Esta palabra pronto quiere decir rápidos, en el momento, así. Tiene que ser el hombre para escuchar. Por eso es bien importante que nosotros, cuando escuchemos la palabra de Dios, o cuando nos hablen de Dios, nosotros tenemos que tener nuestros oídos bien abiertos, atentos a lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos escuchando y nuestra mente está en otro lado. Y nomás estamos escuchando que habla aquel, pero las mujeres dicen, tengo los frijoles en la lumbre, se me van a quemar. El hombre está escuchando, pero dice, híjole, tengo que comprar el gas de la semana. Pero hermanos, no, debemos ser prontos para escuchar lo que Dios nos está diciendo. A veces he escuchado en predicaciones, ¿qué fue lo que dijo, hermano? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue? Y a lo mejor puedo pasarla para los que tienen bebés o niños pequeños, ¿verdad? Que les roban la atención. Pero para los que no, hermano, ¿qué fue lo que dijo? Oye, ¿qué fue lo que dijo? No, tenemos que estar bien atentos a cada punto que nos están dando de la palabra de Dios. ¿Será muy importante esto, hermanos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea muy importante? Sí, es muy importante poner oído. Mucho. ¿Por qué? Se demuestra el interés que nosotros tenemos. Porque si no hay interés, lo rechazamos. ¿Cuántos de ustedes no les ha tocado estar hablando con alguna persona y no te escucha? ¿Qué sienten? ¿Qué siente la persona cuando están hablando y no te escucha? Te enojas. Ahora imagínate, Dios te está hablando, Dios te está diciendo y tú haces oídos sordos. Bueno, aunque Dios es santo, ¿verdad? Y Él es paciente. Pero si a ti te lo hacen, te enojas. Entonces Dios quiere, y el primer consejo de Santiago es, siempre pon atención a la palabra de Dios. Siempre. No te tardes. Mire, tenemos un ejemplo bien precioso en Nehemías. ¿Sí? Vamos a Nehemías, capítulo 8, por favor. ¿Sí saben quién es Nehemías? ¿Sí? Nehemías, capítulo 8, versículo 2 y 3, y nos pasamos del 2 al 14. Del 2 al 3. Dice,
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y de ahí nos pasamos al versículo 12 y 14. Dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar proporciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Qué podemos ver aquí en Nehemías? En el tiempo de Nehemías nadie sabía lo que el libro de la ley estaba diciendo. Pero entonces Esdras empieza a predicarles la ley de Dios y ellos ponen atención completamente a las palabras de la ley. Y dice que desde el alba, ¿hasta qué hora? Hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son desde el alba al mediodía? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Así lo podemos contar para nosotros? ¿7 horas? ¿Sí? Desde el amanecer hasta el mediodía, sí, 7 horas lo podemos contar. De las 6 de la mañana hasta las 12 del día o 1 de la tarde, son 8 o 7 horas. Ahora yo les pregunto, ¿usted puede estar escuchando la palabra de Dios desde la mañana hasta el mediodía? Había un predicador muy bueno en el tiempo de los apóstoles que predicó hasta la madrugada. Y dice por ahí Humberto que un muchacho se cayó, ¿verdad? No, le ganó el sueño. Hermanos, nosotros podemos estar atentos ese tiempo. No, cuando pasa 1 hora ya nosotros estamos moviéndonos, y ¿verdad? Pero hermanos, nosotros debemos de atender a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un gozo y una alegría. Porque es agua que refresca nuestra alma. Porque es alimento que nos da fuerzas. Entonces nosotros tenemos que ser como en los ejemplos de Nehemías. Debemos de atender a las palabras de Dios. Sí, como hijos nacidos de nuevo, tenemos que atender siempre a la palabra de Dios. Bien, además, hermanos, el siguiente consejo de Santiago es tardo para hablar. Es una importancia tan grande en el escuchar, pero hay una segunda importancia que es guarda silencio. ¿Por qué es necesario guardar silencio? Porque es necesario no luego responder. Yo les soy sincero, yo soy una de las personas que a veces estamos platicando y queremos hablar. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que aprender a escuchar a las demás personas. Tenemos que aprender a escuchar a las personas. ¿Por qué es necesario guardar silencio por un momento? ¿Por qué es necesario? ¿Sí será necesario para nosotros? Sí, aún porque muchos escuchamos pesadamente. No entiendo lo que dice, ¿verdad? O no le pongo atención. Pero hay una importancia en el que nosotros podemos guardar silencio. Pero ¿por qué Santiago nos quiere dar
nos da el siguiente ejemplo es de, espérate, no te apresures a dar una respuesta. Espérate, no te apresures a comentar. Espérate, deja que termine la persona de hablar y decir lo que él siente y lo que dice. ¿Por qué? Bueno, yo puedo entender que Santiago tenía el libro de Proverbios en su mente. Por ser un judío, tener la ley de Dios en su mente. ¿Sí? Pero vamos a ver qué nos dice el libro de Proverbios al respecto. Proverbios, capítulo 10. Y en los Proverbios tenemos muchas cosas, el por cual nosotros tenemos que no apresurarnos a hablar. Y hermanos, una de las cosas en las que nos apresuramos a hablar es que a veces se entablan muchas opiniones al respecto, pero siempre queremos que nuestro punto sea el verdadero, ¿verdad? Y nunca y siempre, pues más bien, empezamos a contender por no escuchar y entender y asimilar lo que nos están diciendo. Ahora, Proverbios capítulo 10, versículo 19, nos habla. ¿De qué nos habla? Porque es necesario a veces guardar silencio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, hermanos, no falta el pecado. Con el afán de poder estar hablando, con el afán de unos de interrumpir a otra persona y de alegar aún lo que no sabes, aún lo que no tienes bien aterrizado en tu mente o que no tienes bien definido en tu mente, ¿sabes qué? Puedes cometer un error, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Puedes decir algo que no está bien. Pero, dice, o más el que refrena sus labios es prudente. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña a nosotros a ser prudentes. Nos ayuda a analizar. Prudencia es como analizar nosotros. Ahora vamos a ver el otro, Proverbio 13:3. Proverbios 13:3. Ok. Sí, ahí en el capítulo 13, versículo 3. ¿Qué dice? El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¿Qué podemos decir como calamidad? Tendrá una cierta angustia dentro de él. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros no decimos, la regué, no debía haber dicho eso? La regué, dije cosas que ni siquiera yo tenía que ni siquiera a mí me constan. ¿Qué les parece cuando queremos hablar sobre la palabra de Dios y no conocemos el tema? Pero nada más por decir y por hablar, ya lo dije. Y dije, no era así, ¿verdad? Hice con alevosía y ventaja, ¿verdad que sí? Entonces nosotros debemos de tranquilizarnos y si queremos responder hay que analizar muy bien lo que vamos a decir. 21-23 de Proverbios. Vamos a ver otros. Hay muchos para Proverbios. Nomás agarré 3 y uno de Eclesiastés. ¿Sí? 21, capítulo 21, versículo 23. 21, versículo 23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Si tú eres tranquilo para hablar y vas a callarte, a veces se han oído ese dicho de calladitos nos vemos más bonitos. Sí. Y es una realidad. Calladitos nos vemos más bonitos. ¿Por qué? Porque el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Vive sin preocupación también.
Yo dije lo correcto. Yo, si usé la Biblia, la usé correctamente. Si la usé mal, trae una angustia porque tenemos una responsabilidad delante de Dios de hablar correctamente. Ahora, yo sé que a veces por ignorancia lo hacemos, pero eso es también porque nosotros somos muy rápidos para querer dar una respuesta, o porque ya nos sentimos a veces maestros de la Biblia y queremos dar una respuesta. Ya tenemos que guardar silencio. Ahora, vamos a Eclesiastés, hermanos, capítulo 5. Eclesiastés 5. Está allá delante de Proverbios. Es el libro que le sigue a Proverbios. Eclesiastés 5, versículo 2 al 3. Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Dijo Humberto no sé cuándo: cuidado con lo que pides en oración, pero cuidado también con lo que le quieres ofrecer a Dios. Ten cuidado de no decir algo que no vas a cumplir. Pero por la emoción, uno dice: no, mi Dios, yo de aquí en adelante. ¿Está? Entonces, también cuando uno se dirige a Dios, debe de ser uno prudente. Sí, debe de ser uno calmadito. Entonces, por eso debemos de ser tardos para hablar, hermanos. Muy bien, continuamos en Santiago. Regresamos a Santiago, hermanos. Y el tercer consejo de Santiago es: tardos para airarse. ¿Qué nos querrá decir Santiago con esto? Tardos para airarse. El libro de Proverbios también está lleno de esto, de airarse. Pero déjenme explicar un poquito, tardos para airarse, porque en realidad a veces nosotros en las pláticas, o por querer defender o por querer predicar la palabra, nos enojamos con aquellas personas que no entienden. Esa es una cosa, podemos verla de ese lado. Pero también podemos verla cuando nos predican la palabra y somos confrontados y nos enojamos. ¿Sí lo podemos ver por esas dos partes? Estar en una plática o en un debate o predicándole a alguien y tú ya estás enojado. Yo sé que nos gana por el celo que tenemos porque la gente aprenda lo de Dios. Pero yo creo que también debemos de aprender a refrenar nuestro enojo. Porque eso está en parte en nosotros, ¿verdad? Debemos no de acalorarnos. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo en lo personal. El muchacho que trabaja conmigo, para mí ha sido de... no sé decirle de prueba, ha sido de aprender, pero fíjense que tenemos creencias muy diferentes, tanto porque él estudia una filosofía del gnosticismo, y él me decía que era lo mismo, la Biblia y el gnosticismo, y yo le dije, no puede ser lo mismo. No, pero es que se parecen, ok. Que se parezcan no quiere que sea igual. Entonces empezamos a platicar. Entonces yo le empecé a subir el tono. Pero mire, así y así. Y luego él ya estaba así. Pero así y así. Y él estaba así. Como que ya se alteró. Pero porque subía la voz, ¿verdad? Pero en ese subir la voz, uno sí da pie a alterarse. ¿Sí? Y luego él dice, no se enoje, paz, sí, cierto. Lo estoy estudiando y tengo que no enojarme. Entonces, le digo, Dios, dame paciencia para poderle responder
sin airarme, ¿verdad? ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Sí entienden el punto de Santiago? Entonces nosotros también debemos de ser tardos para enojarnos con las personas. ¿A quién le ha tocado compartirle a una persona del Evangelio y aquella persona no te entiendo? Y es que no. Y es que sí. Pero mira, el otro. ¿Sí? Ahora que salimos a evangelizar, estábamos grabando y a Humberto se le ocurrió evangelizar a dos señoras muy católicas. Pero en realidad nunca íbamos a llegar a nada. Pero en sus respuestas, por querer también nosotros responder, sí de repente queremos hablar fuerte. Pero no nada más en ese ejemplo, sino queremos más ejemplos. Yo en ese, porque yo le respondí a la señora, pero bueno, pero lo hice muy áspero. No sé si se acuerdan también. Entonces tenemos que ser calmaditos, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, porque hay una consecuencia si tú no oyes bien. Hay una consecuencia si tú no eres tardo para hablar. Y hay una consecuencia si tú no eres tardo para enojarte. Y lo dice Santiago. Pero vamos a Santiago. En el versículo 20. Y la consecuencia es: porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que atender a estos consejos de poder nosotros ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para enojarse. ¿Por qué? Porque Dios aún no puede actuar en tu vida. Y si tú das el mensaje del Evangelio enojado, no puede actuar Dios con aquella persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay a veces gente que quiere compartir y ve los cuadros de los santos y no, la Biblia dice que eso no está bien, tírelo y quémelo. Es una verdad, pero no puedes llegar con una persona a decirle de esta manera. Una persona me decía: bueno, es que una persona cristiana me vio un rosario en el espejo de mi carro. Bueno, una persona cristiana llegó con una persona que no es cristiana y le arrancó su rosario de su espejo. No, usted no debe de tener eso. Y enojado también. Entonces, cuando eso pasa, la justicia de Dios no actúa. Sí. Ahora, si tú te enojas también porque te están exhortando o te están confrontando, tampoco la justicia de Dios actúa en ti. ¿Sí? ¿Lo podemos entender? Ahora, no podemos hablar que cuando eres confrontado no eres salvo, porque Santiago habla que ya hemos sido renacidos por la palabra. Está hablando ya a personas que han nacido de nuevo. Entonces quiere decir que Dios no puede obrar en tu vida si tú no estás dispuesto a hacer lo contrario. Y eso es muy importante. Hermanos, ¿por qué no debemos de enojarnos también? Proverbios 14, 17. Vamos al libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un sinfín de consejos para nuestras vidas. Proverbios capítulo 14, versículo 17. El libro de Proverbios tiene, son porciones o pequeñas porciones de sabiduría o dichos sabios. Proverbios 14, 17. Fíjense bien, ¿por qué no debemos de enojarnos? Ya dijimos un punto, pero vamos a sustentarlo con la palabra. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Ok, el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Han visto una persona enojada? Oh, y ya le dio un puñetazo al del otro lado.
¿Ese no es una locura? Entonces, cuando nosotros no refrenamos nuestro enojo, podemos llegar a hacer locuras. De ahí nos pasamos al versículo 29 del mismo capítulo. Fíjense bien, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es un proverbio complementario, o sea, dice una cosa y lo complementa con otra. Pero el 29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Entonces, si nosotros refrenamos nuestro enojo, diremos a la gente o daremos el aspecto de que somos personas entendidas. Proverbio 19, ahí rápidamente. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Quiere decir, y lo volvemos a sustentar, vamos a inutilizar lo que Dios nos dio. ¿Sí? No vamos a usar de misericordia si nosotros nos enojamos rápidamente. Ahora, ¿el enojarnos o el airarnos será un pecado? Sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Sí es pecado cuando el enojo y la ira te dura más de todo un día. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Sí? Pero no es cuando no pasa ni siquiera de 20 minutos, no es pecado. Puedes reconocer, tengo que mejorar en esto, pero nada más. Pero si tu enojo, tu ira te dura más de un año, aguas, porque ahí sí es pecado. ¿Sí? Entonces, estos 3 consejos son muy buenos para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de un Dios de amor, vamos a hablar de un Dios de misericordia, vamos a hablar de un Dios de gracia, vamos a hablar de un Dios de salvación, pero también vamos a hablar de un Dios de ira contra el pecado. ¿Sí? No por lo que nosotros digamos, sino contra el pecado, hermanos. ¿Sí? Entonces, debemos nosotros, ¿verdad?, de hacer y de atender esto, porque la justicia de Dios no va a actuar en nosotros. Segunda de Timoteo, hermanos, hay unas hojitas atrás. En Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, Segunda de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Él. ¿Qué nos da a entender? Otra vez, el hombre de Dios no tiene que ser contencioso. Ahora, ¿en qué parte no debemos de ser contenciosos? Si en otra parte dice, si contendeos ardientemente por la fe, que es dada una vez a los santos. Tenemos que buscar en qué debemos de defender, en qué. En la sana doctrina debemos de contender ardientemente por la fe. No pelearnos a golpes, sino defender, aún hablando un poquito más fuerte con aquella persona. La Biblia dice esto y esto y esto otro. Pero hermano, ¿qué esto? No, la Biblia también dice así y así. Y ahí debemos de defender nuestra doctrina. Pero cuando vamos a evangelizar a una persona, hermanos, no debemos de alterarnos. Lo digo por un ejemplo propio, ¿sí? Que yo me he alterado. Porque no entienden. Pero no entienden porque no tienen la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, regresamos a Santiago. Entonces, si nosotros atendemos a los 3 consejos de Santiago, hermanos,
vamos a ver resultados también en nuestras vidas. Ahora, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicias, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ok, por lo cual, esa palabra es muy importante porque nos va a unir con el consejo y el por cual nos va a decir el resultado. ¿Sí? Nos da el consejo y el resultado es que desechando toda inmundicia. Cuando nosotros nos disponemos a escuchar, cuando nosotros nos disponemos a no hablar rápidamente, cuando nosotros nos decidimos a no airarnos, Dios puede hablar muchas cosas en nosotros. Y lo cual aquí Santiago nos dice una de las cosas que podemos nosotros, en lo que podemos tener victoria, desechando. ¿Qué es esta palabra desechando? Esta palabra es rechazar, poner a distancia, poner lejos, quitarte lejos. ¿Nosotros tenemos cosas que quitarnos lejos en nuestra vida cristiana? ¿Tenemos que poner lejos? ¿Tenemos que quitarnos? ¿Tenemos que despojarnos? Sí, muchas cosas. Pecado, y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué cosas podemos quitarnos nosotros? Muchas cosas tenemos nosotros que quitar y poner a distancia. En nuestra vida cristiana es un caso individual de que cada quien de nosotros tenemos que quitar cosas para agradar a Dios. ¿Cuál es una de las cosas? Dice Santiago, desechando toda inmundicia. Desechando grande inmundicia. ¿Pero qué quiere decir inmundicia? Bueno, viene de una palabra que significa suciedad de contaminación moral. O, fíjense bien, o da el sentido de como quitarse una ropa sucia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ensuciado? Y decimos, uy, ahora sí que estuve mal, ¿verdad? O ando bien sucio. O también da a entender la cerilla que se junta en el oído. ¿Qué pasa cuando la cerilla se junta en el oído? No escuchas. Hay señores grandes que se los tienen que lavar y esto va a sonar a lo mejor mal, pero salen unos tapones de mugre feo. Pero sin embargo, si esa persona no se lo quita, él no va a escuchar bien. ¿Sí? No va a escuchar bien. Y si no escucha bien, no va a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí lo pueden entender de esa manera? Si no nos despojamos, si no escuchamos, no nos vamos a despojar. Es algo proporcional. Si tú no escuchas con detenimiento, no puedes quitarte. Y si tú no te quitas, no puedes escuchar con detenimiento en tu vida. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosas son de inmundicia que nosotros tenemos que quitar? Efesios 4:22. Vamos a Efesios 4:22. Efesios 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, ahí está, la justicia y la santidad de la verdad, ahí está. Entonces, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Entonces, ¿quién es ese viejo hombre? Si ya Dios nos ha hecho renacer por la palabra. ¿Qué son esas cosas que nos tienen viciados como nueva criatura y que todavía me están a mí taladrando o me están a mí perjudicando? Bueno, vamos a Colosenses 3.
Estas dos cartas son paralelas y están muy bonitas. Efesios y Colosenses. O sea, son iguales en su esencia. Colosenses 3, del 5 en adelante. Fíjense bien cómo dice. Bueno, voy a hablar un poquito, voy a empezar desde el 1 para ver bien el contexto. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si tú ya resucitaste con Cristo, ya hemos resucitado con Cristo. Amén, porque hemos sido renacidos por la palabra. Entonces el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Número 1, fornicación. Número 2, impureza. Número 3, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros ya no somos hijos de desobediencia, pero podemos desobedecer a Dios. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahí empieza a dar otra lista, la cual no vamos a ver. Pero, hermanos, para entender lo que dice Santiago, quitaos, rechazar toda inmundicia, todos los pecados en los cuales antes vivimos, créanmelos, pueden surgir en tu vida cristiana. Pueden surgir. ¿Por qué? Porque el pecado está con nosotros y no queremos obedecer a Dios para que el pecado se quede inmóvil, que no tenga potestad sobre nosotros, que no tenga poder sobre nosotros. ¿Cristo le quitó el poder al pecado en nosotros? Sí, le quitó el poder al pecado en nosotros, pero déjenme decirles que si nosotros no atendemos a lo que Dios nos dice, el pecado puede surgir otra vez y nosotros darle la potestad de que nazca otra vez en nosotros. Ahora, pero podemos explicar también que podemos caer en pecado, ¿sí? Pero no podemos practicar el pecado. Entonces, si nosotros empezamos a practicar el pecado, debemos nosotros de empezar a rechazar el pecado, hermanos. El pecado completamente, ese es nuestro cuerpo malo, el cual Cristo ya lavó, pero entonces, ¿queremos nosotros ensuciar nuestras ropas otra vez? Dios ya nos ha lavado por la sangre de Jesucristo. Dios nos ha limpiado totalmente de pecado. ¿Por qué pues nosotros damos pie para que ensuciarnos otra vez? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tenemos que rechazar todo aquello. Borracheras, orgías, desobediencia a Dios. Todo eso debemos nosotros de quitarlo. Ya lo vimos en Efesios y en Colosenses. Debemos que despojarnos, hermanos, porque también no daríamos la impresión de que no estamos caminando con Cristo. Decían un ejemplo de una persona ayer, de una señora que me fumaba 50 cigarros y ahora me fumo 35. Bueno, entonces, ¿qué Dios no está haciendo?
¿Actúa muy poquito? ¿O Dios es poderoso para ayudarnos en eso? Dios es poderoso, pero tú no quieres. No queremos obedecer. Y hermanos, así nunca Dios nos va a usar. Ok, ¿qué más tenemos que quitarnos? ¿Qué más también nos ayuda a quitarnos? Bueno, la malicia, hermanos. La malicia. Esta palabra malicia, grandes deseos de herir. Y otra, y el de no avergonzarse de romper las leyes de Dios. Van conectadas una con la otra, pero, hermanos, ¿habrá cristianos que quieren herir a sus hermanos? Sí los hay. ¿Pero aquí somos de aquellos? No. Claro que no, no debemos de serlo. Porque la malicia es, tú me la hiciste, tú me la pagas. No me hablaste, yo tampoco te hablo. Yo esto, tú esto. Y cuando tú haces eso, sin ir con la persona a decir, ¿sabes qué? ¿Me ofendiste? ¿Sabes qué se hace un problema tan grande? Por tu pecado. Son cosas tan sencillas. Pero otra vez, no queremos venir a la palabra de Dios. No queremos escuchar detenidamente. No queremos. Bueno, ahí sí no hay que quedarse callados, ¿verdad? Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la malicia también puede surgir de nosotros. ¿En qué otra forma podemos ser maliciosos? ¿En qué otra forma podemos ser maliciosos? En muchas cosas. En el decir, ya viste aquel hermano, para mí se me hace que anda mal. Cuando no nos consta. Pero hay cosas que nos constan, ¿verdad? A la simple vista. Pero cuando nosotros decimos sin que nos conste nada, somos maliciosos y pecamos de maliciosos. Bueno, aquí hay una cosa muy importante. Dios nos da un discernimiento para saber si en verdad es lo que estamos diciendo o lo que no estamos diciendo, ¿verdad? Pero si no tienes el discernimiento, puedes cometer el error. Ok, hermanos, no tenemos que ser maliciosos, no tenemos que romper la ley de Dios. Ahora, vamos a Romanos 1:29, hermanos, rápido. Romanos 1:29. Fíjense en lo que podemos ser. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas engañosas y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. O sea, todo esto, hermanos, es de la malicia. Tito 3:3, hermanos, rápido. Tito 3:3. Hay unas hojitas para atrás de Santiago. Tito 3:3 dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, debemos de quitar todo eso para que nosotros caminemos en Dios. Ahora, 1 Corintios dice, en la maldad sean inocentes, no sean maliciosos, sean inocentes.
¿Es necesario que nosotros digamos esto? Claro que sí, claro que sí, porque es lo que Dios quiere en nosotros. Quiere que nosotros nos quitemos todo ese tipo de cosas que son imperfectas en nuestras vidas. Ya lo dijimos, Dios nos ha hecho renacer. ¿Por qué pues nos resistimos a servir a Dios? Ahora, hermanos, regresamos a Santiago y dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos quiere decir Santiago? Hermanos, que seamos nosotros sencillos para recibir la exhortación de Dios. Nosotros debemos ser sencillos para recibir aquella predicación o lo que tú lees en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra recibir da a entender que debemos de tomar en cuenta con una decisión deliberada de aquello que nos recibimos, o debemos de tener una actitud bien o una disposición de nosotros para recibir la palabra. Oímos, hermanos, pero tenemos esa disposición para decir: ok, esa palabra es para mi vecino. O esa palabra es para el hermano fulano. ¿Somos así? O decimos: ay Dios, esa palabra es para mí. Tú me estás hablando. Esa es la actitud con la que nosotros debemos de recibir la palabra. Esa pequeñita palabra, recibir, es la intención que tú tienes para abrazar lo que Dios te está diciendo en esta tarde. Lo que Dios te está diciendo cuando te levantas en la mañana y lees tu Biblia. Pero hermanos, hay muchos que sí escuchamos, pero decimos: no quiero, esa no es para mí, yo no necesito esa palabra, yo ya la he escuchado otra vez, eso ya me la sé. No, hermanos, ¿cuántas veces no he yo leído Santiago y ahora que lo estudio digo: wow, Dios, increíble lo que nos enseñas, bien recibido porque lo necesito? Aunque somos maestros, hermanos, Dios nos alimenta día con día, pero tu actitud es la que tiene que salir a flote. Tu actitud de recibir, de abrazar, de decir: sí, Dios, yo a ti te quiero escuchar. Pero sin embargo, siempre termina: eso ya me lo sé. Eso. No debemos de tener esa actitud. Porque ¿qué pasa si Donaldo nos empieza a predicar aquí? Está Humberto como maestro, está Josué como maestro, está un servidor. Y nosotros decir: ya me sé lo que dice. Esa no es una buena actitud para recibir la palabra. Esa es soberbia, hermanos. Esa es soberbia. Debemos de ser humildes para esto. Humildes. Debemos de recibirla. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hablar. Dios nos va a golpear con su palabra, hermanos, sinceramente. Como en el boxeo, Dios nos va a dar un gancho al hígado. Que te va a incomodar. Pero muchos dicen: no, estoy bien. Eso ya lo sé yo. No, hermano, duélete porque Dios te está hablando. No seamos soberbios. ¿Por qué? Porque la soberbia no tiene que estar en nosotros, sino tener mansedumbre. Mansedumbre. Y esta palabra mansedumbre significa dulzura o pasividad. Es una disposición de espíritu que aceptamos el trato, bueno o malo, sin discutir y sin resistirlos. ¿Sí se entiende?
Eso quiere decir, en pocas palabras o en otras palabras, ¿han visto usted que amansan a un caballo? ¿Cómo es un caballo que no ha sido amansado? Rebelde. Bronco, rebelde, patalea, hace lo que sea. ¿Pero han visto cuando los amansan? Sí, trabaja, ¿verdad?, el amansador, pero sin embargo empieza a apaciguar ¿cómo se dice? Eso atrabancado que hay en el caballo. La palabra mansedumbre, eso significa, hermanos, cada vez que nosotros recibimos la palabra, tenemos que ir siendo más mansos. Tenemos que ir dejándonos domar por Dios. Tenemos que ir domarnos por Dios. Esa palabra tan sencillo, mansedumbre. Con mansedumbre, hermanos. ¿Quién era más manso en la Biblia? ¿Quién era la persona más mansa en la Biblia? Y aparte de Cristo, Moisés, ¿verdad? Y si es un ejemplo, y el mayor ejemplo es Cristo. Eso no dijo que no se iba a enojar, ¿o sí? No, ¿verdad? Sino que él se sometía a la voluntad de su Padre, ¿verdad? Él se sometía a lo que Dios le había establecido. Aún cuando está él en Getsemaní, orando y diciéndole: Padre, si es posible pasar de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Y el Padre le dice: tienes que pasar esa copa. Y el Padre le dice: tienes que hacerlo. Cristo ya lo sabía, pero tenía que ir allá. Y él con esa mansedumbre dijo: Padre, yo voy allá, porque yo quise hacerlo. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no decimos: Dios, yo lo reconozco en mi vida, yo quiero ser moldeado a tu imagen, yo quiero que me tomes como en el barro y me formes a tu imagen y tu semejanza, a la estatura del varón perfecto? ¿Tenemos eso en nuestra mente cuando recibimos la palabra? Hermanos, ¿cómo nos comemos un dulce? Dulce, sabrosito, ¿verdad? Y trae algo bueno para nuestra vida. Nos alegra, ¿verdad? Nos da un buen sabor de boca. Hermano, que así sea la palabra para nosotros. Recibámosla como un dulce. ¿Quién de aquí de nosotros se va a negar a comerse un dulce? A lo mejor un diabético, ¿verdad? Pero de nosotros no. Y qué rico, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ser mansos. Tenemos que recibir la palabra en nosotros, que está en nosotros, que es la Biblia, con una mansedumbre. Es la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos esta aptitud, estos consejos de Santiago, la palabra que ha sido plantada en nosotros va a provocar en nosotros una salvación para nuestra alma. Ahora, esta palabra no es soteria, esta es otra palabra, y esta palabra nos va a rescatar de algo malo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios ya nos rescató, dice Santiago. Sí, ¿verdad? Entonces la misma palabra nos va a seguir salvando de cosas malas. Pero ¿cuál es la semilla que ha sido implantada en ti? Y puedo recordar la parábola del sembrador rápidamente, o sea, Mateo 13. Mateo 13. Dice Cristo hablándole a sus discípulos, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar,
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz. Se secó y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio a fruto, cual 100 y cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vámonos al 18, versículo 18, rápido. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Se hace infructuosa, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Qué me propongo yo con la parábola del sembrador? Santiago dice, recibid con esa mansedumbre la palabra implantada. Ok, esa palabra implantada, ¿qué es? En el versículo 19 dice que hemos sido renacidos por la palabra de verdad. Ahora, déjenme decirles, ¿qué semilla cayó en el corazón de usted? Usted dígalo, refínalo. ¿Cuál de las semillas que acabamos de leer cayó en ti? ¿El enemigo ha robado la palabra? Muchos no están con nosotros a lo mejor. O muchos ya no no caminan en las cosas de Dios. A muchos los ahogan las tribulaciones y las necesidades. ¿Y ha robado la palabra? Sí, también. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Entonces, aquí hay puros que han dado dice que han sembrado en el versículo 22 de Mateo, y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Ahora la pregunta es esta semilla que fue plantada en ustedes? ¿Sí fue la semilla plantada en ustedes? Sí, porque aquí los veo, pero yo espero que esa semilla siga germinando. Y en su germinación o en su crecimiento de esa semilla, hermanos, nosotros regresamos a Santiago, nosotros podamos seguir librándonos de muchas cosas. La palabra implantada que puede salvar vuestras almas, que rescata nuestras almas del peligro. Ya nos rescató del infierno. Ya nos rescató de la condenación. Ya nos rescató del pecado. Ahora, ¿de qué más nos va a rescatar la palabra de Dios? De cometer errores, hermanos. De cometer errores. ¿Y qué errores podemos cometer? Muchos. Muchos errores podemos cometer. ¿Por qué? Porque podemos tener esos tropiezos. Pero si nosotros dejamos que la palabra de Dios fructifique en nuestros corazones, meditándola, leyéndola, hermanos, cuando venga la ocasión en la que nosotros podamos caer, Dios nos va a ayudar. Las tentaciones, ya lo vimos, nos va a librar de cometer grandes errores. ¿Pero seremos exentos de los errores? No, porque nos van a enseñar a crecer y a verlos a través de la palabra de Dios y decir, eso me pasa por no obedecer a lo que Dios me está hablando. ¿Qué les parece con una persona que hace malos negocios y es defraudada y lo hizo? ¿Qué fue lo que cometió? El error.
Pero ¿cuál sería el error? ¿El haber hecho el negocio? ¿Cuál sería el error? Uno del error es por no haber consultado a Dios y que Dios abriera puertas. Y otro, que sea una persona que sea cristiana hubiera hecho el negocio. Porque si lo hace con un inconverso, rápidamente va a cometer el error. ¿Sí o no? Pero sin embargo, yo quiero hacer el negocio. Lo voy a hacer. Pero yo lo voy a evangelizar. Dios va a hacer algo. Yo he visto personas así, que les han salido mal las cosas. ¿Por qué? Por no ver lo que Dios les dice. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comparte Cristo con Belial? Nada, hermanos, nada completamente. Pero sin embargo, nos queremos nos queremos sentir más buenos que Dios. Pero Dios te lo dice, ¿verdad? Dios nos habla en su palabra. ¿Qué más nos puede hablar Dios en su palabra? ¿Qué podemos evitar? Muchas cosas. Fíjense, una vez estábamos yo y otra persona hablando con unas muchachas sobre el noviazgo. Y yo y el otro muchacho les decíamos, no, pero es que tienen que tener cuidado. Ay, qué cuidado, los dos somos cristianos. ¿De veras? Y decía el otro, a mí me suena que eres emocional y no estás buscando la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Pues empezaron a noviar. Y de los noviazgos que yo he conocido cristianos, se han casado por causa de que salieron embarazadas las mujeres. Cometieron el error. Pero Dios ya les decía, tengan cuidado. Las tentaciones. Ahora, otro error para las muchachitas, o están jovencitas apenas. ¿Cuántas personas no vi en la iglesia? Jóvenes, que se les enseñó, no te unas en yugo y desigual. ¿Y saben qué? Muchas de ellas ya no están en la iglesia. ¿Cometieron el error? Sí, ¿por qué cometieron el error? Por no haber atendido a la palabra que les iba a salvar de ese error. Dios se los permitió. ¿Eso quieres? Ándale. ¿Qué más podemos nosotros cometer error? ¿En qué más podemos cometer errores? También en nuestro matrimonio, hermanos. Podemos cometer muchos errores en nuestro matrimonio por no apegarnos a la palabra de Dios. El hombre quiere sobresometer a la mujer. La mujer quiere rebasar la autoridad del varón. Y hermanos, ¿hay consecuencias en ello? Sí, hay muchas consecuencias en eso. Pero sin embargo Dios nos dice, varón, ama a tu esposa. Mujer, sométete a tu marido. Pero no, hacemos lo contrario y vienen las consecuencias. Está la mujer lastimada y está el varón enojado porque la esposa sobrepasa su autoridad. Y la mujer está triste porque su esposo no la ama o no le demuestra el amor. Pero fíjense, esto se me hace triste cuando son matrimonios cristianos. Pero no queremos venir a la palabra que nos va a salvar de cometer errores. Y hermanos, estamos nosotros nada más divagando. Y no más, y no más. Y no queremos obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que Santiago lo puso así nomás porque sí? ¿De que la palabra puede guardar nuestras almas? ¿Rescatar de cometer algún error No, porque Dios ya sabe lo que somos. Somos carne, hermanos. Somos carne. Y me refiero a que dentro de nosotros anhelamos el mal. Lo vimos en las tentaciones, pero es la palabra la que nos va
a quitar y nos va a salvar de esos errores. Pero no quieres venir a mí para que sepas la verdad, dijo Cristo. No queremos venir a Él, hermanos. Y ahí estamos. Y otra vez caí. Y otra vez me pasó esto. Y otra vez me sucedió lo aquello. Y no puedo. Y no puedo. Y no puedo. ¿Sabes por qué no puedes? Porque no te has dejado moldear por Dios. Debemos de dejarnos moldear por Dios, hermanos. Debemos de dejarnos con esa mansedumbre, porque hay una buena recompensa. Dice Mateo 5, bienaventurados los mansos de corazón. Vamos a leerlo por último. Mateo 5. Ok, ya estamos ahí. ¿Sí? 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Somos mansos para recibir el consejo de Dios? Hermanos, si no lo eres, hoy es el día en que tú puedes hacerlo. Dios nos está advirtiendo: párate, escucha mi consejo, escucha lo que yo te estoy diciendo, no actúes en tu propia opinión, consúltame a mí y verás que todo va a salir mejor. ¿Sí? Hermanos, escuchemos con mansedumbre la palabra de verdad y nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Nos va a evitar muchos dolores en nuestro corazón. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde y pedimos, Padre Santísimo, para que tú obres en nuestras vidas y en nuestro corazón. Mi Dios, pone en nosotros un corazón manso. Ayúdanos, Señor, a atender tu consejo. Ayúdanos para mantenernos firmes en lo que tú nos dices. Te pedimos, Padre, porque solamente tú nos guías, nos ayudas y nos enseñas. Pero es tu palabra la que nos mantiene firmes. Te pedimos, mi Dios, que tú nos guíes en esta tarde y que tú, Señor, nos ayudes a vivir nuestra vida en obediencia. Para tu gloria y honra, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te pedimos que tú obres grandemente para nosotros y que entreguemos todo y nos despojemos de todo pecado y de toda desobediencia hacia ti. Para tu gloria y honra, ayúdanos a vivir. En el nombre de Jesús. Amén.